Estamos en la Universidad Católica Andrés Bello. Universidad en Línea se trasladó hasta allá, recordándoles que este programa Universidad en Línea lo transmitimos todos los fines de semana a través de Unión Radio 93.7 FM y que ustedes pueden ver nuestras entrevistas completitas en nuestro canal YouTube. Bueno, teníamos que ir a la UCAP. Hace tiempo nos motivaba visitar la Universidad Católica Andrés Bello, que está dando mucho que hablar, sobre todo porque es una universidad privada que está haciendo una labor importantísima, vinculándose con la comunidad estrechamente, con programas que incluso llegan a nuestras comunidades en forma gratuita. Con nosotros el doctor José Javier Salas. Él es profesor de la UCAP, fue director de la UCAP también. Nos estaba comentando que realmente ha transitado toda esa experiencia académica y gerencial dentro de la universidad, y él en este momento es el director de los proyectos especiales de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido a Universidad en Línea. Muy bien, agradecido a ustedes por la oportunidad y bueno, complacido de coordinar un proyecto como el CECEL, el Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea, por ser corresponsable de cambios muy positivos en las políticas y en las intervenciones que las instituciones, los directores están haciendo para mejorar el Claro. rendimiento de los estudiantes. Ahora, profesor, ¿cómo surge esta idea de hacer este gran diagnóstico? Que me imagino se inicia como un plan piloto y ya es extensivo a todo el país y en forma voluntaria incluso, Sí, como sí, lo sí. vienen manejando. Mire, aquí el responsable es el Padre Virtuoso. El Padre Virtuoso, dentro de su proyecto Reto País, invitó a la universidad a, bueno, a presentar iniciativas y nosotros presentamos el proyecto de evaluación de conocimientos en línea, que comenzó con una investigación muy seria en cuanto al perfil que nosotros consideramos mínimo indispensable para el Venezuela. ¿Eso qué significó? Ujú. Bueno, levantar indicadores de logro en matemáticas, en habilidad verbal, en historia, ciencias naturales, en fin, una serie de áreas, aplicar unas pruebas, validar esas pruebas Claro. y comenzar a recibir, bueno, una suerte de actualización de línea permanente con personas de cualquier parte que se conectan y toman los exámenes. Ujú. Eso lo hemos hecho ya durante 4 años. Wow. Para la universidad ha significado también una manera de estrechar lazos con instituciones privadas que nos contratan de manera Claro. confidencial y levantamos esa línea para ellos. Entonces, claro, el colegio XYZ ubicado en Caracas nos llama, nos dice, bueno, yo quiero saber cómo están mis chamos en inglés, en física, en química, en biología. Claro. Se genera una dinámica de construcción compartida de los instrumentos de evaluación con los docentes. Ujú. En ese diálogo se convierte a veces en un confesionario. El profesor nos dice qué hace Claro. y en función de lo que hace se prepara el examen. Eso significa que el examen responde a lo que el estudiante tiene y puede hacer. Y nosotros seguimos reportando a la institución el deber ser y lo que tiene. Ujú. Eso nos permite comenzar con buen pie las intervenciones. Claro. Claro. Cuando llegas con un examen de espalda al profesor, el estudiante sale mal, entonces el profesor se agarra de allí, es que no fui tomado en cuenta, el examen Claro. no se hizo, el estudiante tenía que haber preguntado estas 7 cosas y preguntaron estas 2 nada más. Entonces eso lo desmontamos ganándonos al profesor como corresponsable, coautor Claro. del examen. Totalmente. Y sí, lo que tú señalas es un gran aliado porque ese diagnóstico permite mejorar y quizás ese es el fin último de la evaluación, el mejoramiento. Una iniciativa que me parece formidable y que yo creo que a la larga va como a medir esa calidad de las instituciones, que ya es una tarea en las universidades del mundo. Cuando certifican una institución, ya tú sabes qué nivel tienen. Igualmente puede ocurrir más adelante con los colegios, una competencia de calidad, de lograr los más altos estándares, ¿no? Bueno, nos hablabas que 4 años. ¿Qué ha pasado en estos 4 años? ¿Cómo han visto el diagnóstico de la educación en Venezuela? Tengo entendido que están trabajando desde el sexto grado
hasta el quinto año. Efectivamente. ¿Qué hemos visto en estos 4 años? Bueno, una tendencia hacia la baja. Wow, sí, La terrible. diferencia la diferencia entre públicos y privados puede ser de 2 y 3 puntos. Ujú, Evidentemente los privados mejor. Esa diferencia es significativa, eso hay que claro, decirlo, claro. ¿no? Lamentablemente los privados y los públicos tienen rendimientos débiles, no llegan a 10 puntos de promedio en ninguna de las áreas. Quizás en habilidad verbal es donde mejor salen, y 10 es un rendimiento muy malo para alguien que se supone que tiene que saber leer, Wow, wow, escribir, wow, wow. hablar, Sí, sí, sí. básico. Entonces, si yo bien, usted ya lo dijo, soy doctor en ciencia y mi área de experticia es la matemática y quisiera que todo el mundo supiera matemática, si me Ujú, preguntas dónde hay que invertir esfuerzo y dinero y todo el cariño, es en castellano. O sea, no claro, tiene ningún sentido egresar un bachiller que no es capaz de leer, escribir y claro. expresarse de manera oral sin confundir la R con la L, cosas por el Ujú, estilo. Bueno, repitiendo las mismas muletillas, en fin. Ese es el verdadero foco. Quita ujú, matemáticas, quita física, quita química, quita todo eso del pensum si te da la gana, pero enfócate en que el bachiller sepa leer, escribir, ujú. punto, hablar, ¿no? Sí. Hicimos una medida con más de 5.000 pruebas a nivel nacional, con una organización que tiene impacto a nivel nacional, Ujú, y el rendimiento de los alumnos de cuarto año ante la pregunta, producir un texto usando los conectores, sin embargo, aunque además, ujú. esa era la única, Condición. el único reto que se le Ujú, ponía a la producción escrita. Bueno, escribe 4 cuartillas y utiliza estos 4 o 5 conectores. Bueno, de los 2.500 estudiantes, ninguno, perdón, un tercio de ellos ni lo intentó. Había que leer un párrafo y escribir su opinión. No te estaban exactamente. calificando si era correcta, incorrecta, o sea, si estabas a favor o en contra. No, eso no tenía que ver, simplemente la capacidad de utilizar los conectores y de establecer ideas coherentes. El segundo tercio respondió una frase. Qué mal, bien, chévere, ya. Bien. O sea que solo un tercio lo intentó. Y ese tercio tiene la redacción de un chamo de sexto grado. Es la realidad. ¿Por qué los 2 tercios iniciales lo dejaron en blanco o respondieron nada? Porque escribir desnuda. ¿Qué significa esto? Bueno, en la época, cuando fuimos jóvenes, la gente se escribía cartas, ¿no? Claro. ¿No? Y era una manera de expresar los sentimientos. Y bueno, sin duda, ahora que no se utiliza tanto el lápiz y el papel, escribir, que lo podían hacer en la computadora, de alguna forma descubre debilidades, ¿no? Ujú, El papel lo aguanta todo, pero al final del día el papel queda allí. O sea, si usted lo escribió y usted lo dijo, ahí está la evidencia, y usted donde era R puso L, o claro. en Sí, la palabra comenzaba con H y no le pusiste la H, bueno, pero es que estás desnudando una gran realidad. Y es tal que cual. los jóvenes no leen, no leen. Y lo que leen es lo que está en las redes sociales. Mal Mm, escrito, o sea, palabras cortas, mal escritas, comerse las letras. Entonces, bueno, ya el joven por la inmediatez no se detiene a ver más allá que lo superficial. ¿Y quiénes son los líderes que pueden inspirar? Los que llaman influencers. ¿Y qué son los ujú. influencers? Bueno, el análisis es mucho más profundo, pero hay otro detalle en todo esto, profesor. Estamos revisando el desempeño de los estudiantes, pero hay un caso que también estoy segura que la UCAP ha atacado y lo sé porque lo vienen manejando de la Escuela de Educación y es la formación docente. Hemos visto cómo para estudiar la carrera docente no hay la mayor exigencia. No estoy hablando de la UCAP, estoy hablando de las universidades en general. Quienes entran a estudiar educación quizás no son los mejores estudiantes, cuando debería ser así. Y por otro lado, mal pagados, mal comidos, de situación económica bien complicada, Precaria. precaria y con una formación muy deficiente. Bueno, cuéntenos usted, porque también ha sido director de la Escuela de Educación y sé que incluso en una oportunidad, no sé si lo mantienen, la posibilidad de becas para las personas que Usted está muy desearan, bien informada. que decidieran estudiar educación. ¿Qué está pasando con esto? Por, Mire, yo tuve la suerte, 2016-2020 fue mi periodo como director,
de dirigir el programa de becas Educa 2020. Ujú, Hermoso. Incorporamos 100 y pico de estudiantes. Quizás una reflexión importante que tiene que ver con el mejor estudiante para estudiar educación, tiene que ver más con el estudiante que esté más comprometido para ujú, ser educador. claro. ¿Qué me refiero? Uno consigue universidades que tienen quizás un número importante de estudiantes de educación que no quieren ser educadores. El ejemplo más simple es el de Lupel. Ujú, La Universidad Pedagógica Experimental Libertador, me comentaba una profesora de la universidad, que habían recibido un buen número de estudiantes para ingresar a la carrera, pero que no estaban contentos porque sabían que esos estudiantes que iban a estudiar educación física no querían dar clase, que querían montar su gimnasio, llevar su club de fútbol, de béisbol, de yoga, su bailoterapia. O sea, que ellos estaban ujú, allí por una formación más instrumental. claro. ¿M? Cuando uno escucha a la ministra decir, bueno, hay que reinventarse, le está diciendo a todo el mundo, mira, vale, Sí, pero es que tú no vas a vivir de la carrera, tú vas a vivir de lo que te inventes. terrible, Y además me donas tu tiempo, pues, de ¿no? paz. Sí, De paso, o sea, además me donas tu tiempo. Entonces, nosotros cierto. logramos incorporar 100 y pico de estudiantes con enormes debilidades y gracias a Dios la filosofía de la universidad es que nadie se queda atrás. Mm, Y logramos graduar un grupo muy importante de estudiantes ujú, convertidos en profesores a lo largo de esos 4 años. Le dimos hospedaje, le dimos alimentación, le dimos la matrícula. Mira, fue un trabajo titánico, titánico. La universidad en algún momento el financista dijo, mira, no puedo, porque estábamos en época de hiperinflación, no ujú, podemos asumir esos costos. Y la universidad lo hizo. Y la universidad lo asumió, la Fundación Andrés Bello, el vicerrector administrativo, el profesor Gustavo García, la profesora Débora Cordero, en fin, el rector, el padre virtuoso, dijeron, ujú, esta gente sigue y esta gente hay que graduarla. claro. Y lo hicimos, lo hicimos. Sin duda no hemos podido, fue una experiencia espectacular. Yo tuve la suerte, cosas de Dios, de ser nombrado padrino de la promoción de física y matemática y me tocó despedir a los estudiantes en el acto de grado, que no es un acto en el que los directores hablan. O sea, me tocó hablar porque era el padrino, cosas de Dios. Y reconocía públicamente al Padre Virtuoso en paz descanse y a las autoridades el compromiso brutal que asumieron ante un proyecto que sin duda comenzó con financiamiento, pero con el pasar del tiempo era súper costoso. Claro, Yo claro. aprendí allí muchísimo de lo que significa un plan de beca y por qué no los hay, ¿no? Y ya Ujú, entendí por qué no los hay, por qué cuesta tanto conseguir financiamiento, porque son inversiones dantescas, pues realmente brutales. Y bueno, sucedió, lo logramos, ujú, graduamos un grupo de gente muy importante para estudiar educación y tuvieron que pasar una pasantía, hacer una pasantía en Fe y Alegría como parte de su ujú, compromiso para retribuir el beneficio claro, recibido. claro. No hemos logrado conseguir financiamiento para reeditar el proyecto. Forma parte pues de esos deseos que queremos, pero bueno, el país todavía no recupera. No la tenía las condiciones en Claro, 2016, no las claro. tenía. Pero cabría preguntarte en este momento, estamos conversando con el profesor José Javier Salas. Él es director de los proyectos especiales de la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Dónde están esos profesores que graduó la UCAP con tanto sacrificio? En ¿Dónde están en este principio, momento? todos tuvieron que pasar por pasantías por fe y alegría, no pudieron graduarse sin hacer eso. O Claro, sea, claro. en ese sentido, retribuyeron el beneficio recibido. La mayoría está, creo, todavía en Venezuela, ¿no? Ujú, Sobre todo porque ellos gradúan posterior a la pandemia, ¿no? Entonces, sin duda, la migración ha liberado muchos espacios en instituciones privadas con músculo financiero que les ofrece estabilidad a estos chamos. ujú, Aquí es lamentable, pero no hay incentivo en la educación pública para que un estudiante graduado de física y matemática, que graduamos 2, 3 al imagínate, año, por favor. que son súper cotizados. O sea, que una persona que decide cambiar de Bueno, hay, colegio todos los años sí, y se cambia de colegio todos los años, pues, o sea, es que no hay, y que no hay. no hay Y que profesores además de carga. lo puede hacer remoto, puede dar clases a distancia de su casa, igual gana Claro. plata.
En claro, fin, claro, la claro. institución pública no tiene capacidad de retenerlo, no la tiene. Al revés, lo que tú estás diciendo que dice la ministra, búsquense, rebúsquense, Ujú. porque no pueden vivir de este sueldo. Pero vamos a otro punto que es importantísimo y tiene que ver la incursión de profesionales de otras áreas al área educativa, y lo estamos viendo todos los días, ingenieros que dan química, física, matemática, o Bueno, sea, que su carrera inicial no era la docencia ni están preparados para ello. Las ojo, universidades, sí, cuéntame. de eso sufren hasta los privados. Claro, Porque claro. tenemos instituciones privadas con mucho músculo financiero capaces de buscar el mejor profesor de física y no lo consiguen porque no Ujú. hay. Terminan incorporando ingenieros o químicos dando matemática en primer año. Tenemos ejemplos de todos los casos, pues. O Sí, sí, sea, sí. muy grave lo que estamos viviendo en términos de crisis vocacional y cómo eso afecta a las instituciones educativas. Ujú. Allí Allí tenemos una deuda que, bueno, supera las posibilidades de la mayoría, Claro, que de alguna manera no se va a resolver incorporando personas de otras carreras y esa práctica, bueno, déjame resolver con el físico o con el claro, químico o claro, con el claro. biólogo, con el administrador, lo que hace es justificar o explicar el bajo rendimiento académico en las pruebas del CECEL. Usted me dice, tengo un profesor de matemática de un colegio tipo A, Ujú. estamos haciendo el examen juntos y me dice, profesor, está muy fácil. Yo, wow, disculpe si lo ofendo, pero bueno, que saquen 20, si lo merecen. Claro, Que claro. saquen 20, no se trata de complicar la vida al estudiante. Y si usted es tan bueno que el chamo saca 20, mire, el colegio merece tener su 20 en matemática, pues, Ujú. primer año. Entonces me dice eso, bueno, ¿qué quiere? Vamos a complicar. ¿Qué quiere? No, quiero subir el nivel de las ecuaciones. Bueno, dígame cómo las quiere subir. Bueno, complicando fracciones y haciendo una serie de eh, exigencias aritméticas. Me dice eso y yo empiezo a preparar los reactivos para elevar el nivel. No tanto, pero por lo menos en esa parte complacer la solicitud. Y después me dice, pero tenemos que eliminar algo del examen. Ajá, dígame, ¿qué quiere eliminar? Todas las preguntas de análisis de aplicación de las ecuaciones. Ujú. Entonces ahí le dije, me va a disculpar, ahora sí que no entendí nada. Usted quiere que yo complique una ecuación, pero que quite los problemas donde la ecuación sirve para entender el Claro. contexto, la realidad, Ajá. si es que eso no lo trabajé. Y le tuve que decir, lo hizo mal. Claro, Tuviste el tiempo para hacerlo significativo. Tuviste el tiempo para hacerlo interesante. ¿Y en qué lo invertiste? En complicar la vida al estudiante, en claro, hacer las operaciones más enredadas. claro, ¿No? Tienes el tiempo, tienes el equipo académico, tienes el músculo financiero, tienes las condiciones de familia, porque esa gente, o sea, ese grupo de ese target económico, esa clase social, tiene condiciones que le permiten comer, desayunar, claro, merendar, claro. tener todos sus Ujú. útiles escolares y no lograste hacer lo que había que hacer. ¿Por qué? Porque tienes la mirada puesta en prácticas anacrónicas Total. que no son las que debemos establecer. Eso ha sido la bandera con la cual hemos ido a colegio tras colegio. Sacar a la gente de esa dinámica, repetitiva, memorística, cansona, de supremacía del poder. Yo estoy aquí, usted se calla, Sí, señor. unidireccional, en fin, una No, no, no. cantidad de cosas. No, no, y también te dicen, aquí no pasa nadie, porque el que se sabe esto soy yo. Y tiene Yo soy mucho el que que ver, sabe. claro, y tiene mucho que ver el rechazo que tiene el estudiante, y te lo digo por mí misma, a las ciencias, porque te lo dificultan tanto que tú no le ves la aplicación a eso. Y por Ni la supuesto, aplicación no lo ni el entiende, gusto. ¿no? Yo Por le decía a una supuesto. profesora de física hace poco en un colegio tipo A que lo estábamos acompañando. Me decía, profesor, mire, primera clase de física, estamos ayudándola a planificar. Ajá, dígame qué va a ser la primera clase de física. Bueno, repasar matemática. Yo le digo, no, 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 no. No. Eso es como que yo voy a presentarme con le estoy cortejando a una muchacha y mi primera clase, mi primer encuentro lo voy a dedicar a hablar del país y de lo grave que está. No, yo tengo que Sí, presentarme exacto. o sea, ¿qué es la Enamorarla, física? Pues, o claro. sea, por el amor de Dios, la física no es matemática, la física es otra cosa. Bueno, Tienes que llevarlo al laboratorio, hacer experimentos. Pero es que tengo que dar repaso. No, la física no se enseña
Ay, matematizándola. La física se enseña tocándola, experimentándola, ay. conociéndola, indagando. Bueno, estás tocando, Sacarlo de eso, claro, mi estás tocando un punto bien álgido y es la capacitación docente. la Las actualización. universidades y todas las universidades en ese proceso de transformación de profesionales de distintas áreas a la labor docente tienen sus cursos de formación docente, incluso la UCB a través del SAPRO, la UDO a través del Centro de Tecnología Educativa, pero fíjate que la labor de ustedes dentro de estos proyectos especiales va mucho más allá, porque es reeducar a ese docente de manera de que la ciencia y el estudio sea atractivo. Y Fíjense, bueno, nosotros evitamos formar y utilizamos más la palabra acompañar, también. asesorar. Ujú, Creemos más en la capacidad del profesor de generar un producto específico acompañado por nosotros y que cumpla con unos estándares. Mira, la planificación no es eso que tú me entregaste. Me vas a disculpar. Eso claro, claro. tiene demasiados errores. Errores de concepto, errores de foco, errores de todo tipo. Vamos a modificar todo esto. A lo largo de Ujú, 4 o 5 días sale una planificación distinta. Eso se le entrega al coordinador y el coordinador vela porque eso se ejecute. claro, claro. En ese sentido, la asesoría, la consultoría genera cambios Ujú. tangibles. ¿Y la ¿M? UCAP está haciendo eso en este momento? Sí, sí, forma parte de los proyectos que dirijo, pues. Por ejemplo, el Colegio Champañat, el Colegio Cumbres de Caracas, dos instituciones que han invertido en lo que tiene que Qué ver con bien. acompañar el proceso de planificación. El Fundamental. papel lo aguanta todo. Usted me Ujú. puede entregar la planificación del 2020-2021 en el 2023-2024. ¿Por Claro. qué? Porque es la misma matemática que yo trabajé hace 3 años. No, por los clavos de No, Cristo, no, no. no, no es la misma matemática, no son los mismos chamos, Ay, no, 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 no es el no, mismo no. país, estabas en pandemia, no estabas en pandemia, Sí, tú no sí, sabes si sí. esos chamos tienes ahí alumnos que necesitan adecuación, tú no sabes si en ese grupo tienes a dos o tres que están en Olimpiadas de Matemática, están volando. O sea, Claro, y aparte hay de una... eso, ese estudiante que sale de ese bachillerato con todas las deficiencias que hemos hablado, tiene que enfrentarse a un medio universitario. Y estamos viendo cómo las universidades, y me voy a referir fundamentalmente a las universidades de más trayectoria, incluso las universidades privadas, están adecuando su currículo a las nuevas exigencias del medio. La católica incluso nos está hablando de inteligencia artificial en el eje Ujú. transversal del currículo. Imagínate el compromiso que hay allí y cómo las brechas se van a hacer mucho más profundas en esto que se viene diagnosticando en el bachillerato y en la primaria. O sea, que ese estudiante con tanta deficiencia enfrentarse a un medio universitario de ninguna manera le augura éxito, sino frustración y fracaso. Es así, Profesor, sí, es vamos así. bueno, a hacer referencia de que hay un plazo perentorio para todo y de forma gratuita para que los colegios, yo diría los colegios, los liceos, se incorporen oficialmente a diagnosticar lo que está ocurriendo con sus estudiantes. Sí, sí, nosotros estamos durante todo el mes de octubre, vamos a mantener el sistema abierto. De Puerto La Cruz presentó un colegio en el mes de junio, aplicó pruebas y estoy seguro que las van a volver a aplicar o van a Ujú. continuar aplicando pruebas en este mes. ¿Qué necesitamos? Bueno, que me escriban. Mira, yo quiero como colegio, no sé, no puedo decir ningún nombre porque todo eso es confidencial. El Claro, colegio claro. XYZ de Ajá. Puerto La Cruz me escribe, mira, yo necesito saber cómo están mis estudiantes. Yo le voy a enviar una metodología que tiene que satisfacer Ujú. de manera de mantener la validez de la prueba. En fin, son pruebas estandarizadas. Aquí no podemos hacerla acompañado de cada colegio de manera gratuita. Eso lo tenemos que hacer con un proyecto específico. Un Claro, colegio me claro. llama, mira, yo quiero que mis exámenes no sean los de todo el país, sino yo quiero hacer unos exámenes adecuados a mi realidad. Ah, bueno, eso se hace. Claro, eso es aparte. Establecemos un Claro. proyecto y se hace aparte, Ujú. ¿no? Y le levantamos una línea que le permite compararse con los públicos y con los privados. Hemos tenido colegios que están por encima de los privados y cuando ven la foto, bueno, felices, pues. Y hemos tenido colegios privados que están por debajo de los públicos. Y cuando Claro. ven la foto, el tsunami, pues ahí comienzan a rodar cabezas y comienza la gente a poner barbas en remojo porque, mira, Sí, no, eso es un nosotros compromiso.
No Claro. podemos tener ese desempeño. Ujú. Entonces, bueno, eso está funcionando. Mi correo electrónico lo tienen, es sencillo, es jsalas@ucap.edu.be. Por allí me pueden encontrar. El portal del CECEL es muy sencillo, CECEL UCAP, CECEL con Ujú. S y con C, de Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea. Bueno, ahí tienen cómo llegar a la información. Yo estoy seguro que todos estos días vamos a recibir muchas respuestas en inglés, en física, en química, en biología, en historia, en matemática, en castellano. El país Claro. necesita saber cómo está. Ahora, en Si el usted... caso, sí, en el caso de los representantes, porque a lo mejor mi colegio o el colegio donde están mis hijos no tiene la intención de evaluarse Lo pueden hacer independiente, eso te iba a individual. preguntar. Que un representante, un padre de familia, digo, yo quiero ver cómo está mi hijo, porque es el momento de plantearnos actividades remediales de manera que el muchacho Tal pueda cual. superar. Y también tú nos estás hablando de estándares y obviamente es interesante porque me imagino que los estándares tienen que ver con Venezuela, con lo que exige el sistema educativo venezolano, pero también hay el reto de la internacionalización porque no todos los estudiantes se quedan en Venezuela. ¿Cómo de alguna manera orientar a esos padres que tienen como proyecto que el hijo estudie en universidades Fuera. del exterior? Exacto. Mira, hay dos vías. La primera es moverlo a colegios que tengan IBEI, o sea, que tengan bachillerato internacional. Hay Ujú. varios, y hay varias franquicias de bachillerato internacional. Eh, Esa es la manera más sencilla. Claro, Busca un colegio que lo tenga y pones a tu hijo a estudiar allí. L- La otra tiene que ver con la capacidad de trasladar al estudiante a hacer sus últimos años de bachillerato fuera del país. Eso también es una forma que se utiliza mucho. Y la posibilidad de migrar, sobre todo a países como de claro, lengua, como Estados Unidos, que tienes que manejar el inglés, evidentemente, tú deberías garantizar que tu chamo sea bilingüe. Si claro, no claro. garantizas eso, estás Bueno, perdiendo mucho el tiempo, pues. tienes que Y pasar los un año exa- por lo menos. y los Claro, exámenes de inglés del CECEL son una buena medida de ese dominio de la lengua que pudiera ayudarte a ir con más tranquilidad claro. a dar ese paso. Nuestro bachillerato no es malo, lo que está es mal enfocado. Mm. Tenemos, tú ves lo que nosotros hemos visto el, lo que llaman las mallas curriculares Ujú. de instituciones que responden a redes internacionales. Por ejemplo, los maristas, ¿no? Tienen los jesuitas, Claro. eh, el de los arcos, se me olvida el nombre, los salesianos. Ujú. Ellos traen o responden a mallas curriculares internacionales. Y usualmente eso tiene unas diferencias curriculares con relación a lo que nosotros hacemos importantes en tercero, cuarto y quinto año, Ujú. sobre todo en áreas como física, química y matemática, donde donde tienen claro que el foco no es la profundidad, el conocimiento exhaustivo de algún tema, sino el manejo de muchas temáticas de manera, vamos a decir que superficial, pero no con tanta profundidad. Ujú. Y nosotros en Venezuela somos exhaustivos, excesivamente exhaustivos. Vamos a unos niveles de detalle que no son ni siquiera deseables, ni siquiera en las Ujú. pruebas de ingreso a la universidad se utilizan. Ese cambio, esa reflexión, fuera ya se hizo, aquí no. Ujú. Aquí nosotros cada vez que vamos a un colegio le decimos, olvídate de todo eso. Haz significado, haz contexto, Claro, hazlo interesante. Y eso exacto. significa trabaja más en el laboratorio, no haciendo problemas en la pizarra, repitiendo la cuenta 700 veces. No, eso no es importante. Lo importante es conocer el fenómeno. Claro. Son reflexiones que hemos ido llevando. No es fácil. Llegado a colegios donde prácticamente el reloj se detuvo en 1980, cuando Claro, yo claro. tenía 3, 4 años. Dice, la misma materia, la Sí, misma el mismo práctica, por el contenido. amor de Dios. O Sí, sí, sea, sí. ¿qué pasó aquí? O sea, el tiempo no se detiene. O sea, tenemos que cambiar. Dar ese empujón es súper complicado. Sí, señor, así es. Bueno, ya se nos acabó el tiempo de entrevista. Muy agradable, doctor. Esperamos que tengamos próximas oportunidades para seguir profundizando sobre este tema.
el doctor José Salas, quien es el director de proyectos especiales de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor, muchas gracias por esta entrevista y ya para concluir vamos a ratificar esa invitación a todos incluso los representantes, ya usted me lo señaló, colegios, representantes que estén interesados, los mismos estudiantes, en participar en este diagnóstico, cómo ponerse en contacto con ustedes. Mire, nada, o sea, el espejo, el CECEL es como un espejo imparcial. Te muestra tus fortalezas y te muestra tus debilidades. Los exámenes no tienen la culpa de que estemos mal. Si usted sufre del riñón y tiene cálculos, usted no le va a echar la culpa al que le hace el eco de lo mal que está. Usted Okay. necesita el eco para saber que también está su riñón y saber qué tanta agua debe tomar y qué tantas cosas debe dejar de comer para que su riñón esté bien. El examen no tiene la culpa. El examen cuando sale bien es agradable, todo el mundo lo ama y todo el mundo lo enseña. Mira, salí perfecto, no tengo nódulos en el seno, o sea, no me toca hacer ninguna quimio, estoy de maravilla. Mira, todo el mundo feliz porque te hiciste un examen y saliste bien. El CCL es eso, un examen donde te vas a ver. Y si hay algo que no esté bien, no es mal de morirse, es simplemente un llamado a agitar las aguas en la institución educativa, a mover a la gente para que los cambios de los que hemos estado hablando a lo largo de toda esta reunión, de toda esta conversación, se den. La educación cambió. Quien entienda que es lo mismo de hace 40 años, definitivamente no entiende a dónde se está moviendo el mundo y qué tan atrás nos estamos quedando con el pasar del tiempo. Y nosotros le damos las gracias por su presencia en Universidad en Línea. Vamos a recordarle que en nuestro canal YouTube ustedes pueden compartir esta entrevista, escucharla en el momento que lo consideren. Eso sí, si les gusta, denle like. Muchas gracias, doctor, por su visita a Universidad en Línea y seguiremos en contacto. Feliz día. Muchísimas gracias.